Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Introducción a la Ingeniería Matemática. Estamos en nuestra cuarta semana y en nuestra octava clase. Hoy día vamos a estar discutiendo aspectos básicos de la teoría de probabilidades, los sistemas dinámicos y teoría de grafos en ingeniería y ciencias. Bueno, me gustaría antes de comenzar recordarles que esta clase es una síntesis de dos clases, de esta y la que viene, de esta día miércoles y de la que viene del próximo lunes, y esto en virtud de que el próximo lunes no voy a hacer clases y voy a ocupar ese tiempo para hacer el ensayo de nuestra prueba del siguiente miércoles, ¿cierto? Del miércoles 6 de mayo. Entonces, em, como les decía, esta es una síntesis de estas dos clases. Ok, voy a partir definiendo qué es un sistema dinámico. Un sistema dinámico es un sistema cuyo estado evoluciona con el tiempo. Entonces, si nosotros denotamos por xk el estado de un sistema eh, en el tiempo k, y nos gustaría saber, bueno, cómo llevar ese estado k al futuro, o sea, al tiempo k más 1, suponiendo de que estoy en un sistema que evoluciona en pasos discretos de tiempo, o sea, paso de t a t más 1, o de k a k más 1. Entonces me gustaría saber cómo llevar el estado xk a su estado en el tiempo k más 1. Muchas veces en sistemas dinámicos físicos, por ejemplo, cuál es la posición de una partícula en condiciones controladas, muchas veces yo puedo predecir de manera exacta y calcular qué es esa función. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo en caída libre y yo tengo la posición en un tiempo t y me gustaría saber va a ser su posición en tiempo t más 1, bueno, yo sigo las ecuaciones de Newton para calcular de manera muy precisa dónde va a estar el sistema en K más 1. Sin embargo, si yo tengo el precio de una acción, por ejemplo, precio de una acción de Coca-Cola hoy día, entonces voy a anotar por XK el precio de esa ecuación y me gustaría saber, bueno, ¿cuánto va a valer mañana? Bueno, ahí ya la función no es una ecuación de Newton que me va a decir cuánto es. Si así lo fuera, todo el mundo estaría apostando hoy día, poniendo plata, si es que eso podríamos saber con certeza que va a subir y sacando si es que tenemos certeza que va a bajar. Tal función no existe, o al menos no la conocemos. Entonces, muchas veces esa función eh, se modela desde una perspectiva probabilista diciendo, bueno, hay tal probabilidad que suba y tal probabilidad que baje, pero va a subir o va a bajar, digamos. Entonces, muchas veces eso se modela con variables aleatorias y eso ya es el dominio de los sistemas dinámicos estocásticos o las ecuaciones diferenciales estocásticas. Otras aplicaciones de los sistemas dinámicos o sistemas que cambian su evolución en el tiempo es, por ejemplo, yo puedo tener un flujo de corriente, como lo ven en estos circuitos complicados, que no voy a entrar en detalle cuáles son cada una de las componentes, pero uno puede decir, ok, va a fluir un cierto nivel de corriente en I1 y me gustaría calcular cuál va a ser la corriente que va a pasar por alguno de los nodos de este circuito que ven aquí. Bueno, eso lo gobiernan las ecuaciones diferenciales estocásticas, perdón, las ecuaciones diferenciales deterministas, y va a depender de si las compuertas U1, U2, U3 se abren o se cierran, el cuándo
el cuánto y el cómo va a fluir em, de corriente en cada uno de esos nodos. Eh, Esto, como pueden imaginarse, es una función del tiempo, ¿cierto? Y esas funciones del tiempo justamente se resuelven utilizando técnicas matemáticas como las ecuaciones diferenciales parciales y sus métodos de resolución, tanto explícito, analítico, como muchas veces, en el caso de la ingeniería, numérico. Muchas veces estas ecuaciones no tienen solución en forma cerrada, digamos, o sea, no se pueden calcular con lápiz y papel, sin embargo, se pueden explorar a partir de métodos numéricos. Otro campo de la utilización de los sistemas dinámicos en ingeniería es en la mecánica de fluidos, saber cómo la geometría de un objeto va a impactar en la hidrodinámica en el caso de que, de que tenga, por ejemplo, una represa, saber dónde y cuán alta y con qué ángulo tiene que, que, que construirse para que el flujo en tal punto sea el que yo quiero, para que llegue con tal velocidad promedio el fluido a tal cámara, para que la fuerza que ejerzan las paredes sea tal que pueda resistir la presión que ejerce el fluido por cuando el volumen es tal y tal. Entonces estas evoluciones de fluctuaciones, además de caudal, las modelan las ecuaciones diferenciales que son propias de la mecánica de fluido. Otra aplicación es la aerodinámica, cuál tiene que ser la geometría del objeto, en este caso un avión militar, de tal modo que la resistencia al aire sea lo más pequeña posible y de esa manera se puede alcanzar un mayor rendimiento en términos de velocidad para poder llegar lo más rápido posible al objetivo. Se ocupa también en los autos de Fórmula 1, en los autos de uso comercial y en las bicicletas, en el ciclismo, se juega mucho ahí en los segundos que se pueden ganar justamente en el diseño de, de estos autos o estas bicicletas. Muchas veces para saber eh, cómo mezclas de dos fluidos distintos se esparcen por el aire, se difunden, es necesario hacer simulaciones de sistemas dinámicos. Uno ve, por ejemplo, en este caso, dos fluidos que salen de dos pequeñas compuertas con una cierta velocidad. Uno ve que al principio, en todo ese triángulo aproximado, ¿cierto? Azul, que comienza, cuya base está en la separación de las dos compuertas. eh, no hay mezcla de los fluidos, sin embargo, más adelante, por ejemplo, en el fondo de la pared donde termina el dibujo de la simulación, ahí hay una mezcla total, ¿cierto? Ya no es posible distinguir qué parte era del fluido A, qué parte era del fluido B. Em, y, y claro, esa es la forma, por ejemplo, eh, uno puede simular también cómo las partículas de humo de cigarro, por ejemplo, se esparcen en en un recinto cerrado. Y bueno, no es difícil imaginarse, por ejemplo, a partir de estas simulaciones, que en no mucho tiempo ya la- una pieza cerrada donde alguien fumó un cigarrillo ya está completamente contaminada, digamos, de, de humo. Otra aplicación de sistemas dinámicos en ingeniería es en el análisis estructural.
de tremendo impacto en ingeniería en Chile en particular, país sísmico, es sumamente importante diseñar el análisis estructural de un edificio, de una casa, suponiendo que perturbaciones a nivel en particular a partir del suelo pueden ocurrir y que éstas sean estables a estas perturbaciones, justamente la resolución de las ecuaciones del análisis estructural muchas veces son sinusoidales, entonces llegan entonces estas perturbaciones que son movimientos eh, laterales de, bueno, y también horizontales de la superficie, y bueno, esto va a generar ciertas resonancias, ciertos movimientos de la estructura entera, y uno no le gustaría que esto llegue a ciertos puntos, digamos, donde la estructura se quiebre. Para eso, una elección adecuada de materiales suficientemente resilientes es necesaria, la utilización y la posición de vigas en el lugar que corresponde, como corresponde, es necesaria. Para eso hay toda una ingeniería y también hay todo un sistema legislativo y de control que antes de que un edificio, digamos, se entregue como corresponde, tiene que haber un análisis estructural que se haya sido verificado y aprobado eh, por ingenieros que hicieron los cálculos, digamos, y que no y que garanticen que incluso bajo condiciones muy extremas la estructura va a resistir. Entonces ahí tenemos otro caso de la importancia de lo que es saber cómo va a evolucionar en el tiempo la estabilidad de una estructura si es que se perturba a partir de un sismo. Otra aplicación interesante de los sistemas dinámicos son las ecuaciones diferenciales, en particular esta es una ecuación diferencial parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema que evoluciona tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, una fuente de calor ubicada ahí donde está lo rojo, ¿cierto? Y me gustaría saber si en el tiempo, ¿sí? Cuando evoluciona el tiempo, entonces imaginemos que tengo una aguja muy, muy caliente y la pongo en contacto con una superficie conductora de calor. Bueno, esta superficie conductora de calor no va a, a repartir el calor de esta aguja eh, de manera que se va a calentar toda la superficie, no, se va a calentar, digamos, muy cerquita de donde yo apoyo la aguja, ¿cierto? Y en la medida que yo me alejo de manera radial, el calor va a empezar a disminuir a tal punto de que si estoy lo suficientemente lejos, ni siquiera me doy cuenta de que alguien puso una aguja ahí al medio. Y sin embargo, si me empiezo a acercar, ahí me doy cuenta que está cada vez más caliente, hasta el punto que llego ya a la temperatura de la aguja caliente. Entonces, si me gustaría modelar cómo va a cambiar la temperatura de la superficie cuando yo pongo esta aguja caliente, básicamente eso se puede averiguar resolviendo una ecuación, como les decía, una ecuación diferencial parcial que va a modelar la evolución eh, del calor tanto en el espacio como en el tiempo. En el espacio ya sabemos que es radial, ¿cierto? Mientras más me acerco, más me doy cuenta que hay un objeto caliente, ¿cierto? Y da lo mismo por dónde me acerque, eso quiere decir que es radial, ¿cierto? Que es como un círculo que se va achicando, y da lo mismo si estoy aquí en esta parte del círculo o en esta parte del círculo, lo importante es la distancia a la que estoy de esta aguja. Y, y así en el tiempo, ¿cierto? Porque eventualmente esta aguja que estaba caliente, si es que no está en contacto directo con una fuente de energía, esta aguja va a empezar a perder calor, ¿cierto? Por contacto con el medio ambiente, va a agarrar el medio ambiente, entonces eventualmente este círculo, estas zonas rojas se van a ir volviendo más azules, al punto en que todo va a estar azul cuando el tiempo evoluciona, ¿cierto? Otro ejemplo
también de ecuación diferencial parcial, de evolución en el espacio y en el tiempo, es la ecuación de la onda. La ecuación de la onda es, por ejemplo, la ecuación que describe el comportamiento de un fluido cuando una gota de agua cae justo ahí en el medio. Entonces, en vez de tener una aguja caliente, ahora nos imaginamos que cae una gota en el centro de esta figura que estoy mostrando aquí, y ya la solución, en vez de ser esta cosa homogénea, digamos, que se iba haciendo cada vez más azul en la medida que yo me alejo, y aquí tengo todos estos matices de rojo, azul en el tiempo. Eso quiere decir de que hay ondas, como olas, olitas que se hacen, ¿cierto? También radiales, eh, pero digamos que hay subidas y bajadas en el tiempo. Eventualmente estas subidas muy cerca de la fuente, o sea, muy cerca de donde cae la gota, son más pronunciadas, y a la medida que me alejo son cada vez más chiquititas. Esta es la ecuación de la onda. Y también, como les decía, es evolución en el tiempo y en el espacio. Yo puedo, si resuelvo esta ecuación, puedo preguntarme, bueno, si cayó una gota en tal posición en el tiempo cero, yo me puedo preguntar, bueno, ¿cuál va a ser eh, la, em, la altura, digamos, del- de la onda que generó esa caída en el tiempo 4 segundos, por ejemplo, y en la posición 2 centímetros de la, del punto donde cayó la gota? Ese tipo de información da la solución a esta ecuación diferencial parcial. Entonces, bueno, esas eran algunas de las aplicaciones de las probabilidades y la estadística en la ingeniería. Hay fenómenos, perdón, esas eran aplicaciones de los sistemas dinámicos. Ahora vamos a ver un par de aplicaciones de las probabilidades y estadísticas en ingeniería. Aplicaciones de la estadística vimos en la clase pasada. Las probabilidades y la estadística están íntimamente ligadas. Hay fenómenos que son intrínsecamente aleatorios, eh, como por ejemplo los fenómenos cuánticos. Los fenómenos cuánticos son los fenómenos en escala microscópica. Y hay ciertos fenómenos, como por ejemplo lo que les mencionaba recién, tengo los precios de la acción de la Coca-Cola, y eso eventualmente, si yo conociera toda la información del mundo, eventualmente eso dejaría de ser aleatorio. Pero sin embargo, como no tengo toda la información de todo el mundo, por ejemplo, ¿de qué depende el precio de la Coca-Cola? Bueno, depende de muchas cosas. Depende del precio de sus eh, materias primas. Depende de la economía norteamericana, que ya eso depende de muchas cosas. Depende de todas las economías, porque Coca-Cola se vende en todo el mundo. Entonces, pero eventualmente, si yo tuviera toda esa información y supiera cómo interactúan cada una de las variables que hacen que el precio de la Coca-Cola tome un cierto valor, eventualmente yo podría predecir. Pero como tal cosa es prácticamente imposible, se modela como un fenómeno aleatorio. Por eso que uno, cuando ve los precios de las acciones modelados hacia el futuro, uno ve estas como, como cosas que fluctúan mucho, o sea, con mucha volatilidad. Entonces hay un paradigma determinista, que es el paradigma, por ejemplo, que reina las ecuaciones de movimiento en física clásica, que son las ecuaciones de Newton, básicamente. Si me muevo con tal velocidad y estoy en tal posición, ¿cuándo voy a llegar a esta otra posición? Si tengo un objeto y lo lanzo con tal velocidad inicial y con tal ángulo, bueno, tengo el movimiento balístico y puedo predecir también qué posición y momento en- para cualquier tiempo. Entonces, bueno, la mayoría de las ecuaciones que les mostré recién de mecánica de fluidos, de mecánica de Newton, la, los,
todos esos ejemplos tienen una versión probabilista. O sea, esto es cuando todo anda bien, digamos, cuando yo conozco todas las variables. Sin embargo, si es que yo no conozco todas las variables, voy a añadir incertidumbre, y eso ya es una versión probabilista, donde yo puedo decir que en promedio lo que va a suceder es esto. Sin embargo, yo no puedo saber con certeza qué es lo que va a pasar en T más 1, digamos. Yo puedo ponerme en distintos escenarios, por ejemplo, para predecir el precio de una acción. Sin embargo, no puedo decir exactamente cuál va a ser. Esas son versiones probabilistas. Y estocásticas ya cuando además depende del tiempo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una ecuación determinista que modela la cantidad de depredadores y presas, pongámonos en el caso de zorros y conejos. Si en un cierto tiempo hay tantos conejos y tantos zorros, suponiendo que en abundancia de conejos van a haber más zorros, ¿cierto? Pero si empiezan a escasear los conejos, muchos zorros morirán de hambre. Sin embargo, y bueno, ahí ustedes ya ven cuál es la dinámica, ¿cierto? Eso eventualmente se puede predecir. Esto son modelos que se conocen, son los modelos de tipo Lotka-Volterra. Sin embargo, aquí yo estoy suponiendo de que no hay conejos que mueren por enfermedades, por ejemplo. Todos los conejos mueren porque se los comió un zorro. No estoy considerando cosas como, qué sé yo, fallas genéticas y un conejo o un zorro murió, o un zorro desapareció de la zona, digamos, donde se estaba haciendo este experimento tipo Volterra, digamos. El zorro quiso migrar, qué sé yo, por qué razón. Y cosas como esa, digamos, estos modelos no consideran. Sin embargo, si uno tomara en consideración esto, bueno, ahí uno vería un escenario muy similar al que uno ve abajo. Estas son simulaciones, distintas simulaciones, en tiempo t igual a 0. Tengo, por ejemplo, un precio de una acción y me gustaría saber cuánto va a valer en 2 años más o en 2 días más, o cuál sea el horizonte temporal. Y bueno, yo puedo simular distintos escenarios, ¿cierto? El escenario con W1, con W2, W3, W4, y veo básicamente que, si bien es cierto, puedo establecer una trayectoria media, que es lo que ustedes ven como E, ese es el operador esperanza en matemática, cuando uno tiene un proceso estocástico X que depende del tiempo T, y sin embargo cada una de las trayectorias particulares es bastante errática. Bueno, eso es bajo el paradigma probabilista, ¿cierto? No puedo saber de manera exacta, sin embargo puedo simular varias veces y tomar una suerte de promedio. Ok, esas eran algunas aplicaciones de la teoría de probabilidades y de procesos estocásticos en ingeniería. Ahora voy a pasar al último punto, que es aplicaciones de la teoría de grafos a problemas de la ingeniería y de las matemáticas en general. Bueno, para comenzar me gustaría partir definiendo matemáticamente qué es un grafo. Un grafo es un par donde B es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas. Básicamente así se define un grafo, y es estos dibujos que ustedes probablemente hayan visto de redes interconectadas, de puntitos con aristas que los unen. Bueno, eso eventualmente es un grafo. Y esto es de tremenda utilidad en ingeniería, en comunicaciones, en redes sociales hoy en día. Y bueno, ya vamos a ver ciertas aplicaciones. Y esto es una nueva forma de mirar el mundo, donde lo que importa es la interconectividad. O sea, quién está conectado
con quién y bajo qué relación, ¿cierto? Este es un paradigma distinto al paradigma de la, de la geometría, donde hay una noción de distancia, ¿cierto? Entonces, muchas veces, si uno, por ejemplo, en la antigüedad, si uno quería hacer un negocio entre China y Estados Unidos, por ejemplo, ahí era sumamente importante el tema de la distancia, sobre todo cuando no habían sistemas de comunicación tan efectivos como los que teníamos hoy día, entonces uno tenía que ir a China, ¿cierto? Y hacer lo que uno quisiera hacer, comprar, vender, qué sé yo. Y parecido con después a Estados Unidos, entonces ahí la distancia pasaba a ser un tema importante. Hoy en día, con estos medios de comunicación, internet, muchas veces uno lo único que necesita hacer es mandar un mensaje con una orden de compra o venta y hacer una transferencia. Y, y eso ya no tiene el costo del viaje físico y ya no importa tanto si es con China o con Argentina que está al lado, o con Perú o con Venezuela o con Italia. Básicamente el costo de hacer esa transacción, el costo de la transacción, no el monto, digamos, de cuánto uno compra o vende, el costo de la transacción es el mismo y es muy bajo. Es ir a una plataforma de internet, hacer un depósito, pedir. Entonces ya no importa tanto las distancias físicas, sino más bien quién está conectado con quién. Eh, ¿Dónde está disponible el producto que estoy buscando? Entonces la conectividad ahora lo que cuenta más que la distancia. Me gustaría mostrar, eh, antes de empezar a hablar de- de algunos aspectos más formales de la teoría de grafos que inspiró esta teoría. Esta teoría comenzó con Euler, matemático que hoy ya vamos a estar describiendo parte de sus trabajos cuando veamos la historia de las matemáticas. Ahí lo que él se preguntó ¿es posible atravesar estos 7 puentes de Königsberg de tal forma en que pase solo una vez por cada uno? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden partir en el punto D, mirando el grafo de abajo, ¿cierto? Entonces pueden pasar por el puente G, del puente G pueden pasar después por el puente C, del puente C pasan al puente A, del A al B, del B al E, ¿cierto? Del E pasan al F y nos está quedando el D, ¿cierto? Bueno, para llegar al D tengo que pasar por el B de nuevo, o por el A, pero no puedo pasar por el B y el A, no. Entonces, lo que uno podría hacer es decir, ok, tal vez me equivoqué pasando primero por el G, voy a pasar ahora primero por el E. Bueno, paso por el E, después voy al A, después voy al B, después voy al C, después voy al D, y todavía estoy en la región A y me falta el F. Bueno, ¿cómo me voy al F? Me puedo ir por el E, pero ya pasé por el E. Me voy por el B, ya pasé por el B. Me puedo pasar por el D, no, ya pasé por el D. Entonces tal vez me equivoqué, debiese de haber partido por, y así uno puede empezar a hacer toda la combinatoria posible de todas las trayectorias posibles en ese grafo. Ahora, la gracia es que, ¿cuál es la gracia de la representación matemática? Es que ya no tengo que ir a Königsberg y pasearme físicamente por los puentes, sino que más bien puedo resolver este problema con papel y lápiz y con la abstracción de la teoría de grafos, justamente para ver si es que es posible o no encontrar una trayectoria donde se pueda resolver el problema que se planteó. Bueno, este es un problema medianamente pequeño, donde uno puede describir de manera explícita todas las trayectorias posibles y darse cuenta que después de haberlas recorrido todas, no hay ninguna que cumpla con la condición que, que se está pidiendo. De manera más abstracta y más general, uno puede encontrar una relación entre
la paridad de los vértices, o sea, los vértices tienen grados. ¿Qué quiere decir? El vértice D tiene grado 3 porque hay 3 aristas que salen de ella, ¿cierto? El vértice que está en A tiene 1, 2, 3, 4, 5, entonces es impar, el otro es impar, y bueno, básicamente no voy a contar el fin de la historia, pero eh, de manera abstracta, solo caracterizando la paridad de los vértices, uno puede llegar a contestar esta pregunta para cualquier grafo. Bueno, este es Euler en el año 1736 que plantea este problema. Dice la leyenda que cuando descubrió y tuvo certeza matemática de que había encontrado la imposibilidad, que había demostrado la imposibilidad de la existencia de este camino, publicó en el diario una nota diciendo que pagaba tantos millones de la época em, a aquel que resolviera este problema, sabiendo que finalmente le estaba tomando el pelo a la gente porque él había demostrado matemáticamente que tal camino no existía. Y bueno, aquí vamos la postilla de Euler, donde está la fórmula, una de las fórmulas, uno de los invariantes topológicos más importantes que existen, que es que en un poliedro la cantidad de vértices menos aristas más caras es siempre constante e igual a 2. Esto se puede generalizar, la verdad es que para objetos topológicos más complicados, como el toro y bueno, otro tipo de objetos, es 2 menos 2 veces la cantidad de agujeros que tiene el objeto, pero bueno, esas son cosas un poco más complicadas que vamos a ir descubriendo en la medida que vayamos avanzando en la carrera. Otra persona que hizo grandes avances en la teoría de grafos fue Sir William Rowan Hamilton. Uno, una de las cosas que describió, por ejemplo, en este grafo que ustedes ven ahí, el famoso grafo de Petersen, si existe una trayectoria que pase por todos los vértices sin repetir, eh, sin pasar 2 veces por cada uno. Entonces que uno puede partir por cualquiera de ellos y seguir esta trayectoria. Básicamente ahí uno está recorriendo todos los vértices sin repetir, pasar 2 veces por ninguno de ellos. Ustedes ya pueden ir imaginando que esto tiene aplicaciones a la ingeniería. Por ejemplo, si ustedes tienen imagínense que ustedes son alguien que tiene que ir a repartir pedidos en la mañana y tiene que ir a visitar 30 lugares. ¿Cuál es la ruta óptima que tengo que hacer? Bueno, uno le gustaría ahorrar tiempo, ahorrar combustible, ahorrar, bueno, muchas otras cosas que van vinculadas a lo mismo, ¿cierto? Hacer la menor cantidad de impacto ambiental. Entonces a uno le gustaría encontrar rutas óptimas que no pasen por 2 veces por el mismo lugar. Eso ya es un problema de ingeniería que se puede resolver gracias a las matemáticas, ¿cierto? Y bueno, ya veremos cómo ciertas técnicas de la teoría de grafos y actualmente después eh, mezcladas con optimización y otro tipo de técnicas nos van a ayudar a resolver este tipo de problemas. Entonces, bueno, están los grafos no dirigidos, por ejemplo, que es, por ejemplo, las relaciones de amistad en redes sociales, por ejemplo. Si yo les pido a ustedes ser amigos míos en redes sociales, eso va a generar un vínculo que es bidireccional, ¿cierto? Yo soy amigo tuyo y tú eres amigo mío. En el momento en que ambos aceptamos tal amistad, ¿cierto? Sin embargo, no todas las relaciones en los grafos son
no dirigidas, hay algunas que sí son dirigidas. Por ejemplo, aquí ponemos que, por ejemplo, Canadá vende tal producto a Francia en 200 billones, pongamos cualquier monto, y eso no quiere decir después que Francia le compre a Canadá por los mismos, no, la relación va en un lado, ¿no? Y en este otro ejemplo, ¿cierto? ¿Qué país puede estar ahí? Eh, no sé, China, supongamos. China le compra a un país, Brasil, eh, por 100 billones, parecido. Es de un lado al otro, no necesariamente simétrico, ¿cierto? Otro concepto importante es el grado de cada vértice. El grado es con cuántas vértices, o cuántas aristas existen incidentes a cada nodo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo 5 amigos en mi red social, yo voy a tener grado 5 si es que lo que se está contando es amistad. Eso quiere decir que si yo dejo un comentario en una red social, probablemente van a ver los 5 de mis amigos, un porcentaje de ellos va a escuchar, o va a leer, o va a percatarse que yo tuve una actualización en mi red social. Entonces es importante detectar a veces cuáles son las personas que tienen más amigos o cuáles son las que influyen más. Y bueno, esos análisis justamente vienen de la teoría de grafos. Una forma importante de caracterizar los grafos es a partir de sus matrices de incidencia. Aquí, por ejemplo, tengo dos grafos. Uno, el de arriba, que es no dirigido, donde tengo 5 nodos, el A, el B, el C, el D, el E y el F, y yo los puedo poner en una matriz, ¿cierto? A, AF y AAF, y por ejemplo, en el ejemplo de arriba, en el grafo no dirigido, yo veo que entre A y A hay una componente 0, quiere decir que A no está conectado con A, o sea, no hay un loop que conecte A con A. Sin embargo, A con B sí están conectados, entonces en la componente AB hay un número 1, ¿cierto? Y después hay solo ceros porque A no está conectado con nadie más. B está conectado con A, entonces la componente B, A, hay un 1, y en la B, C hay un 1. Y así sigue, ¿cierto? B con A, B con E y B con C. Uno puede hacer lo mismo para C, y así se sigue llenando. Y uno se puede dar cuenta que esta matriz es simétrica. Quiere decir que si yo la transpongo, es igual a la matriz sin transponer. Sin embargo, aquí vemos el caso de una matriz de adyacencia de un grafo dirigido ahora. Ahora fíjense que A está conectado con B, porque hay una flecha de A a B. Sin embargo, a diferencia de arriba, entre B y A no hay flecha, entonces no hay un 1. Y esta matriz no es simétrica, en el sentido de que si yo transpongo la matriz de abajo, la matriz de adyacencia correspondiente al grafo dirigido, esta matriz no es simétrica. Entonces, bueno, con esto se generan topologías de redes, ¿cierto? Está la topología tipo estrella, donde, por ejemplo, si yo ataco el nodo del centro, este grafo queda completamente desconectado, ¿cierto? Está la topología tipo todos conectados, esa fully connected, donde si yo eventualmente destruyo un nodo o ataco un nodo,
Bueno, los otros van a poder seguir comunicándose entre ellos. Solamente se va a perder la comunicación conmigo. La topología es tipo árbol o tree, donde si yo ataco un nodo, como por ejemplo el nodo que está más abajo aquí, el grafo va a quedar desconectado, va a haber una componente con 3 vértices y una con 2, pero ya no va a ser una unidad, parecido con la línea. Si yo ataco alguno de esos nodos, eh, desaparece el nodo y todos los vértices que están asociados al nodo, entonces también esos nodos pierden conectividad, ¿cierto? Y así, por ejemplo, con el ring o con el anillo, si yo elimino un nodo, los otros van a poder seguir comunicándose entre ellos, dependiendo cuál en el de tipo mesh o en el de tipo bus. También eventualmente puede pasar estas desconexiones. Entonces, por eso muchas veces cuando se plantean las redes de comunicación entre computadoras, muchas veces puede llegar a ser positivo tenerlas separadas, por ejemplo, cuando en el sistema de redes eléctricas en las comunas o en los países, muchas veces están separadas de manera intencional por barrios, digamos, o por calles. Pues si se corta la luz, se corta en una calle, no se corta en toda la ciudad, no se corta en todo el país, no se corta en... Entonces a veces puede ser beneficioso generar estas desconexiones. Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, si hay un terremoto, a uno le gustaría no tener que mandarle un mensaje a cada una de las personas dependiente en dónde están en este grafo. Uno le gustaría que un comando central le mande a todo el mundo. Entonces hay veces que conviene tener topologías de conectividad muy, muy difíciles de desconectar, y hay otros, como por ejemplo el caso de la corriente eléctrica, donde sí es conveniente que se pueda separar. Bueno, está el caso de nuevamente en conectividad, por ejemplo, el caso de los 6 apretones de mano. Se dice que en promedio estamos a 6 apretones de mano de cualquier persona en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ustedes probablemente estén a 6 apretones de mano del presidente de Estados Unidos, quieranlo o no. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente ustedes conocen a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que tiene contacto directo con el presidente de Estados Unidos. Ya se podrán imaginar ustedes quiénes son esos alguienes. Puse el ejemplo del presidente de Estados Unidos, pero piensen en el Papa, piensen en qué sé yo, en cualquier persona de cualquier lado del mundo, y lo más probable es que no estén tan lejos como uno puede llegar a pensar de tener contacto con esa persona. Y esto se hace estudiando justamente la teoría de grafos. Cualquier actor que haya pasado por Hollywood se dice que tiene menos de 6 grados de conectividad con el actor Kevin Bacon. ¿Qué quiere decir esto? Que Kevin Bacon ha participado en muchas películas. En todas esas películas, en cada una de ellas ha actuado con una cantidad de actores, ¿cierto? Eh, y estos actores, a su vez, han actuado en otras películas donde han actuado con otros actores, y estos otros actores han actuado en otras películas con otros actores. Entonces casi cualquier persona que haya pasado alguna vez por una película en Hollywood, que haya actuado en una vez, va a poder reencontrar un camino que lo lleva a Kevin Bacon en menos de 6 aristas. Bueno, ahí en matemáticas tenemos nuestra versión propia de esto, es lo que se llama el número de Erdős. El número de Erdős hay un matemático, Paul Erdős, que
publicó esencialmente en teoría de grafos, pero publicó también en muchas otras áreas de la matemática. Publicó con mucha gente distinta. Esta gente publicó con otra gente y esta otra gente publicó artículos con otra gente en el mundo de las matemáticas. Yo calculé mi número de Erdős y es 4. Bueno, es un número muy chico tampoco, digamos, tampoco muy grande. Está relativamente ubicado bueno, como hay muchos otros matemáticos. Yo publiqué con Leonardo Videla, dicho sea de paso, un tremendo matemático, estudiante del profesor Rolando Rebolledo del doctorado en matemática. Él publicó con Servet Martínez, Premio Nacional de Ciencias. Servet Martínez publicó con Peter Ni, y Peter Ni publicó directamente con Paul Erdős. Eso es eh, alguien con grado 4, como les decía. Y esto es bajo el paradigma de Small World. Esto quiere decir que si uno puede partir con una red regular, como por ejemplo la que ven en el extremo izquierdo, ¿cierto? Donde cada nodo está conectado con sus dos vecinos, pero aquí las vecindades son los que están dos más lejos que tú, entonces básicamente así uno puede completar el grafo. Y lo que dice esta caracterización de los grafos small world quiere decir de que si uno empieza a tirar eh, aristas aleatorias de conectividad entre un vértice dado y otro, esto es lo que se llama rewiring probability, básicamente uno decrece los caminos promedios para llegar de uno a otro de una manera muy rápida. Entonces, eso es lo que permite básicamente con pocas reubicaciones de aristas, uno puede lograr una baja muy considerable y muy rápida en los valores promedios de distancia entre un vértice dado y otro. Otras aplicaciones interesantes de la teoría de grafos son combinados con optimización, son en las rutas óptimas. Esto es lo que ocupa Waze o Uber para decirle llévame de tal punto a tal otro punto. Aquí yo pongo un punto de partida y un punto de llegada, y la trayectoria óptima en automóviles esa. Pero fíjense que hay muchas otras. Se podría haber ido por Reñaca, pasar, qué sé yo, por Quintero, por arriba, después bajar y bueno, ¿por qué tomo esa? Bueno, porque hay una suerte de optimización, es decir, bueno, de los miles de caminos que existen, el mejor es este. Y bueno, eventualmente algoritmos como los que ocupa Waze o Uber son todavía más inteligentes porque están en tiempo real monitoreando si hay mucho tráfico, si hay accidentes, si hay eventualmente incluso policías. Entonces, en virtud de lo que vaya pasando en tiempo real, te va a proponer alternativas que te llevan de manera más pronta a tu destino. Aquí pongo un ejemplo, ¿cierto? Imaginamos que partimos en A y tenemos que ir a F. Bueno, de las muchas formas que hay de ir de A a F, hay una que es la óptima. Y bueno, en grafos chicos como ese, se puede hacer de manera exhaustiva, o sea, ver todas las posibilidades y rankearlas, ver cuál es mejor. Sin embargo, cuando la cantidad de domicilios, por ejemplo, es 4 y hay solo 3 rutas posibles y en un tercio de milisegundo un computador te calcula la ruta óptima de manera precisa. Sin embargo, cuando ya son 15, fíjense la cantidad de rutas posibles que existen. Entonces, un computador se demораría 50 días. Esto ya pasa a ser absolutamente
ridículo, digamos, ya no, nadie va a esperar esa cantidad. Ya solo sumando un vértice, pasando de 15 a 16, pasamos de 50 días a 2 años. De 16 a 20, no, es que tampoco es un número muy, muy grande de domicilios, ya pasamos a 193 milenios. Entonces, es aquí justamente donde la matemática y la ingeniería necesitan encontrar un punto de encuentro común. ¿Por qué Waze funciona para más de 20 domicilios? ¿Por qué Uber funciona para más de 20 domicilios? Es porque renuncia a el cálculo exhaustivo y renuncia también a tener la mejor ruta posible. Sin embargo, lo hace en virtud de poder hacer en un tiempo muy, muy pequeño, proponer una ruta muy, muy buena. Entonces, no te va a proponer encontrar la mejor, 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 mejor posible, porque para eso necesitaría recorrerlas todas, 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 y eso ya vemos que no es practicable, no es práctico en el caso de, de más de 20 casas, ¿cierto? Más de 15 casas ya pasa a ser poco, poco práctico. Sin embargo, hace una exploración eh, a partir de ciertos algoritmos que le permite encontrar una muy, muy buena ruta en poco tiempo. Entonces, eso es básicamente el paradigma en el cual la ingeniería en particular muchas veces interactúa con la matemática para ofrecer soluciones eficientes y robustas en tiempos que sean posibles y beneficiosos para los usuarios. Bueno, eso por el día de hoy. Les reitero que el próximo lunes tenemos nuestro ensayo de la primera prueba y el próximo miércoles tenemos nuestra prueba a las 8:30 de la mañana y las indicaciones más precisas las voy dejando en el sitio web. Hasta aquí entra en la prueba y bueno, que les vaya muy bien. Les deseo una muy buena semana. Muchas gracias.